Reportando desde los Muiscas, dímelo familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que me extrañaron, díganme que sí me extrañaron. Bueno, estaba un poquito enfermito de la garganta, nada grave, no muero. Pues bueno, bienvenidos a este video. Abro con este fondo de Pac-Man y este fondo de Snoopy súper bonito de nuestro smartwatch W26. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un video muy sencillo pero muy importante, y es cómo configurar desde cero nuestro W26 ahora con la aplicación mActive. Entonces, bueno, si ustedes quieren ver cómo obtener estos fondos, pues los invito a que vean el video en donde les enseño cómo instalar nuevos fondos. Y nada, yo les doy un saludo desde aquí. Estoy contento de volver a grabar aquí con mi amigo el Guasón. Y nada, pues los invito a que se queden en este video. Ok, arrancamos. Bueno, aquí tenemos nuestro W26 recién salidito de la caja, tal como viene reseteado de fábrica. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que vamos a dar o que yo les sugiero? En primer lugar, vamos a deslizar aquí, vamos a cambiar en este último icono la forma aquí a 9 apps del menú para que sea un poco más fácil hacer la configuración. Entonces, ya que estamos acá, yo me voy a dirigir aquí a donde dice ABC para cambiar el idioma. ¿Vale? Aquí no me va a dejar, dice que está en inglés, a muchos les pasa y que no le puedo cambiar, es porque aquí está en on, en AutoSync, entonces vamos a pasarle a off. Luego, si vamos a ir aquí a language y vamos a escoger español. Si deseamos, después acá en desactivado le podemos dejar activado nuevamente porque ya está en español para que se sincronice automáticamente. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los ajustes. Acá nosotros vamos a ir a esta opción que dice New Notification Bright y vamos a activarlo, vamos a encenderlo. ¿Esto para qué sirve? Para que cuando llegue una notificación se encienda la pantalla, porque de fábrica no viene así. Listo, acá en pantalla, pues en este caso yo le voy a bajar un poco el brillo para que sea más fácil hacer la grabación. Yo les sugiero que lo dejen en 2, o sea, acá por defecto viene acá en 3, bájenle a 2. Y pues bueno, en uno si está en la mayor de tiempo en interiores estaría muy bien. En este caso pues lo hago para que sea mejor. 5 segundos está bien, máximo les aconsejo 10 de tiempo de espera. Vale, acá, bueno, hasta ahí dejamos estas configuraciones iniciales. También, si ustedes me disculpan, en este momento acá en pantalla, en el tiempo de espera, yo le voy a subir aquí al máximo a 60 para facilidades del video, para que no se me esté apagando la pantalla, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a deslizar acá la barra de notificaciones. Vamos a ir aquí a este código QR. ¿Listo? Discúlpenme. Al código QR. Aquí vemos que es la nueva versión. ¿Listo? Vamos a activar acá la cámara y una vez que nosotros, discúlpenme, ok, que activamos la cámara, entonces vamos a leer aquí, escanear el código QR y nos va a enviar a este link. Aquí nos va a dar la opción para descargar tanto para Android como para iPhone. En este caso yo tengo Android, pues le voy a dar acá. Aquí pues va a estar descargando, aquí me muestra los detalles de la descarga. Y vamos a esperar simplemente a que termine de descargar. Acá pues ya van 13 megabytes de 47. Listo, entonces nosotros vamos a esperar a que descargue. Una vez que descargue, pues entonces vamos a proceder a no hacer nada, sino dejar la aplicación ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho, es decir, ahí ya la vamos descargando, pero que primero se debe hacer la conexión vía Bluetooth. Entonces, el icono de Bluetooth en el reloj es este. Sí, porque a veces intentamos y lo que hacemos es conectar primero la aplicación y no. Entonces, dejémosla que se vaya descargando. Acá vamos a ir a Bluetooth. Acá vamos a darle en buscar nuevo dispositivo. Aquí dice, pues le damos que sí, que seguramente está apagado el Bluetooth o algo así. Le damos que sí. Acá, bueno, buscando. Verificamos que pues nuestro teléfono tenga activo el Bluetooth y esté visible. Aquí a mí ya me aparece. Entonces yo lo selecciono. Acá siempre me va a aparecer permitir, bueno, aceptar. Y aquí ya se conecta. Entonces ya me aparece Watch 6 conectado. Listo. Entonces acá, mire, me pide acceso a los contactos. Entonces yo le doy a permitir.
Listo, aquí puedo verificar que ya tiene llamadas, audio y acceso a contactos. Como les digo, con solo hacer esto, ya nosotros deberíamos poder hacer llamadas, recibir llamadas y también mensajes de texto sin necesidad de ninguna aplicación, ¿vale? Súper importante siempre hacerlo desde el reloj hacia el teléfono, primero que todo. A estas alturas, bueno, nosotros ya debimos haber descargado la aplicación. Acá yo me voy a la parte de descargas. Aquí está, en Active 1, APK. Entonces, esta es la que descargamos leyendo aquí el código. La instalamos. Es un proceso pues que realmente es corto. Acá vemos, bueno, que dice 12:17, mi teléfono dice 11:02 y ya veremos que cuando pues se sincronicen la hora cambiará. Entonces aquí dice que ya se instaló, abrir. Aquí abajo nos dice entonces permitir, 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 permitir con la app en uso, permitir, permitir y de acuerdo, confirmar. Entonces aquí vamos a buscar la aplicación, acá abajo está en Active y vamos a darle el acceso a todo lo que nos pida, en este caso pues a las notificaciones. Aquí ya tenemos la aplicación, aún no hemos conectado el dispositivo. Entonces aquí tenemos abajo las opciones, perdón, si estoy un poco enfermo de la garganta, casa, deporte y equipo. Entonces vamos a ir aquí a equipo y vamos a entrar a buscar o buscando un reloj. Discúlpenme, discúlpenme, aquí en añadir dispositivo, perdón. Acá entonces ya está haciendo la búsqueda, aquí aparece Watch 6. Sin embargo, para estar unos 100% seguro, lo que puedo hacer es ir acá, bajar la barra, entrar acá a la información y acá dice que termina o en 6261 o 531E. Aquí vemos que está 531E, entonces yo estaría seguro de que este sí es, ¿ok? ¿Por qué? Porque pueden haber otros Watch 6 por ahí y me van a salir varios y no sé cuál es. Aquí ya me dice ha conectado. ¿Vale? Si se fijan aquí y se ha conectado, quiere decir que el reloj ya tiene en este momento que estar conectado. Ustedes se dan cuenta porque ustedes deslizan de aquí, ¿cierto? De abajo hacia arriba y ya les aparece la parte de notificaciones. Si no, siempre les va a salir como que conectar, Bluetooth, error o algo. La hora también se actualizó, 23:04 y acá yo tengo 11:04. Si yo quiero cambiarle la hora y dejarla de 12 horas, ¿cómo hago? Entonces me voy a los ajustes, perdón, que es otra duda que siempre me están planteando. Entonces ingreso aquí a los ajustes, me voy aquí a reloj y acá tengo que darle a off aquí en time sync, entonces le doy en off. Después de eso, entonces yo ya puedo ir acá a la fecha, casi siempre, bueno, no sé por qué, aprovecho, creo que no escogí el idioma finalmente en español. Ah, disculpen, entonces, mire, buen dato, hay que dejarle siempre en off, porque si le dejo en on se me va a cambiar automáticamente a inglés. Ustedes se dieron cuenta y de eso se trata este video, de que sea lo más real posible. Entonces, vuelvo a colocar español y no le vuelvan a dejar acá, déjenlo así en desactivado. Entonces, ahora sí, para la hora, nos vamos aquí a los ajustes, reloj, aquí entonces ya le desactivamos donde dice sincronización de tiempo y la fecha, aquí dice 12:20. Y bueno, la fecha está bien. Bueno, a veces la fecha está mal. Ah, discúlpenme, no. Aquí lo que vamos a cambiar es el formato. Entonces aquí donde dice 24 horas, simplemente le cambiamos a 12 horas. Lo que yo les estaba diciendo de la fecha es que a veces la hora no concuerda. O sea, 11:06 y aquí les dice, aunque esté sincronizado, les dice 8, 10. O sea, y no les da la hora. Cuando no les dé la hora que es, entonces ahí se van aquí a ajustes, reloj y revisen la fecha, que seguramente está mal. Ustedes la arreglan y ya. Aquí lo mismo, si desean, pues pueden darle otra vez a activar aquí la sincronización, pero viendo lo que nos pasó con el idioma, mejor dejémoslo así. En este momento ya, pues lo que pasa es que ustedes ven que aquí tampoco yo estoy recibiendo notificaciones. De hecho, pues tengo acá no molestar. Ya lo voy a quitar para que comiencen a llegar las notificaciones. Entonces, la aplicación tiene la parte casa, deporte, equipo y mío. Entonces aquí nosotros vamos a ir, en la parte de equipo nos vamos a buscando, perdón, empuje de noticias, ¿sí? Que es como para la parte de notificaciones. Entonces aquí nosotros vamos a seleccionar, recuerden solamente en Android, en iPhone no se puede,
qué aplicaciones yo quiero que me notifiquen. Entonces, esta aplicación, la Active 1, sí permite recibir, por ejemplo, notificaciones de Telegram. La otra aplicación que ahorita les mostraré, que es Active 2, no permite por alguna razón. A mí en lo personal no me llegan las de Telegram, pero con esta sí. Entonces aquí ustedes van a verificar pues que estén activadas las que ustedes más utilicen. ¿Listo? Entonces eso con respecto a esta parte. Miren, esto quería mostrarles. Si ustedes se fijaron y son atentos, si han estado atentos, aquí solamente me aparecían como dos opciones, pero ahora justo en este momento, miren todas las opciones que me aparecen. Quiere decir que la aplicación, hay que esperar así como yo un poquito, ya se sincronizó bien. Entonces ya me aparece, por ejemplo, el SG, que muchos dicen, ah, es que en este nuevo modelo ya la función de SG no sirve, que yo le doy y me aparece este letrero, ¿cierto? Que les ha pasado. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que activarlos directamente desde aquí, desde la aplicación. Entonces, ustedes tienen que darle, mire, empezar a medir y aquí ya, igual ustedes saben, yo les he dicho, no les voy a mentir, que este tipo de mediciones, pues realmente, pues yo no, en lo personal, pues considero que no son muy reales. De pronto con esta nueva versión no he verificado, si les soy honesto, de que sí mida o no mida así en el aire, pero les estoy mostrando es cómo funciona. Aquí ya por el momento tengo que esperar 12 segundos más, bueno, 10 segundos más a que termine. No me puedo yo estar saliendo o algo así, sino que debo esperar a que termine la medición, pero para mostrarles que sí funciona la aplicación, pero tiene que ser directamente desde acá. Aquí ya me muestra pues los resultados y tal. Eso con respecto a CG, igual con el medidor de temperatura, ritmo cardíaco, presión arterial, etcétera. Listo, bueno, otra duda que tienen es para tomar fotografías. Entonces tenemos que tener abierta la aplicación, ver que ya está bien sincronizada y nos vamos aquí al icono de cámara. Entonces yo abro acá el icono de cámara y acá se activa. Ustedes ven que ahí está funcionando y simplemente aquí desde el reloj, pues yo, perdón, bueno, ahí ya se tomó. ¿Cómo verifico que sí funciona? Me salgo, voy hasta la galería y evidencio que aquí está la fotografía, solamente pues que quedó en este formato, ahí siempre ya simplemente darle rotar, pero es exactamente la fotografía que acabamos nosotros de tomar. Si tienen desconfianza, pues aquí está la información, 1109, etcétera, como para que no digan que es que quizá la foto ya estaba. Esta función también sirve, pero de esta manera. Una vez que la aplicación ya está sincronizada y todo bien y abierta, ¿vale? Que estemos dentro de ella. Bueno, salimos de acá. Ahora, entonces, otra función sería la de música, ¿vale? Entonces, aquí incluso ya me reconoce pues como la música y bueno, ahí la música está saliendo a través del reloj, que es, digamos, la diferencia con el modelo anterior es que el modelo anterior sí viene configurado para que siempre salga el sonido, salvo en iPhone, a través de acá y no de acá. Si no queremos que nos suene en el teléfono, ¿qué hacemos? Vamos a la opción Bluetooth, buscamos Watch 6 y le desactivamos en audio. Al hacer eso, pues lógicamente se pierde esta función. Ahora, si yo, por ejemplo, la tengo activada y quiero controlar la música, yo puedo conectar aquí, es otro dispositivo más, un bafle, un parlante por Bluetooth, unos auriculares para que el audio salga por allí y yo pues pueda controlar acá. Recuerden que todos los dispositivos, que es otra duda que tienen, se conectan es aquí. O sea, yo aquí al teléfono le puedo conectar auriculares Bluetooth, un parlante, el reloj, varias cosas y todo puede funcionar al tiempo, ¿vale? Bueno, eso es pues básicamente la configuración que nosotros tenemos aquí. En este momento, bueno, yo voy a pausar un poco para enviar algunas notificaciones y que comiencen a llegar acá para que ustedes vean pues que todo funciona bien. Y bueno, aquí pues como ustedes pueden evidenciar ya están llegando las notificaciones. Entonces, bueno, nosotros igual podemos acceder de aquí abajo hacia arriba. Quiero que vean, aquí pues tenemos WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, ¿sí? Y aparece pues arriba el nombre y aquí el mensaje, ¿no? ¿Sí? Porque algunos dicen, no, que solo me muestra como el nombre, pero no el contenido del mensaje. Entonces, no, para que vean que ahí aparece tanto el nombre como el mensaje. ¿Listo? Entonces, ok, muy bien. Entonces, bueno,
¿Qué otra cosa quería decirles? Que aquí en la aplicación, por ejemplo, pues me había enviado un correo electrónico y nunca llegó. ¿Por qué? Porque yo entro aquí a la parte de notificaciones, recuerden que aparece como empuje de noticias y debo ir aquí a esta parte que dice System App, ¿sí? Aplicaciones del sistema. Aquí, porque tenemos estas dos opciones, aquí es donde yo encuentro, por ejemplo, el Gmail y viene de fábrica, por decirlo de manera predeterminada, desactivado. Yo lo acabé de activar. El Gmail, acá está. Venía desactivado, lo acabé de activar. Aquí también se encuentran otras aplicaciones como los mapas, Netflix, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso porque si no me llega notificación de tal, entonces aquí en System Apps debemos hacerlo. Quiero darles otro tip. Yo quiero que los que tienen iPhone lo prueben y me cuenten, porque creo que he encontrado la solución al problema del audio que sale a través del iPhone y no del reloj y no del iPhone. Es que a través de Spotify ustedes hagan un procedimiento parecido a este que les voy a decir ahora a los de Android. Entonces, ¿cómo podemos solucionar lo del audio? Yo les podría aconsejar que se descarguen una aplicación que se llama SmartThings. Yo no sé si funciona únicamente con Samsung. De pronto se pueda encontrar en la Play Store porque no he intentado. SmartThings. Entonces aquí dice salida de audio. Aquí está predeterminado Watch 6, pero yo puedo seleccionar el teléfono. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo podría, aunque controle la música desde aquí, ¿sí? Puedo seleccionar que realmente suene mi teléfono, ¿cierto? Y yo seguir controlando desde acá la música. O si acá yo tengo otro dispositivo Bluetooth, yo selecciono ese otro dispositivo. En iPhone, cómo se puede hacer? A través de Spotify. Tienen que abrir Spotify y buscar esta opción de salida y seleccionan su teléfono. Y posiblemente así solucionen ese problema, pero quiero que ustedes lo prueben y me cuenten. Listo, continuamos. No hemos terminado, entonces ya tenemos nuestro reloj, ya recibimos notificaciones, tenemos la hora, etcétera. Ahora yo me voy nuevamente aquí a mi carpeta de descargas, almacenamiento interno, download o descargas, y aquí yo voy a buscar la aplicación MediaTek Smart Device, que quienes no hayan visto el video, aquí pues yo les dejaré la tarjetita de cómo cambiar los fondos en el W26 en esta nueva versión. Entonces yo acá la voy a instalar, pero fíjense que después de haber hecho todo el proceso de configuración y de haber instalado primero mActive. Entonces aquí le voy a dar abrir, acá yo le voy a dar continuar, aceptar, ok, y acá entonces, bueno, esto podría dejársele así para que no esté notificando, pero como la idea es que funcione bien, yo le doy acá. Eso quiere decir que en este momento las notificaciones sí van a seguir llegando acá, pero se van a recibir a través de MediaTek. Y ya saben que ahí sí, o sea, son diferentes, muestras solamente como el nombre, pero sin el contenido. Acá entonces yo tengo que, bueno, buscar, aquí en este momento me sale que conexión fallida, pero generalmente la aplicación ubica el reloj automáticamente. Y bueno, ¿qué les cuento? Que yo abrí MediaTek Smart Device y no lo encontraba, no lo conectaba. Y es lo que les digo, yo quiero mostrarles aquí lo real porque pues no un proceso perfecto y luego ustedes se encuentran con esos problemas, sino que enfrentemos juntos los problemas que realmente pasan. Entonces no lo encontraba, no supe qué hacer, desinstalé MediaTek, la volví a instalar, le daba aquí en Scan, encontraba el reloj y no conectaba. Y yo supuse que es porque yo les he dicho que esta aplicación entra en conflicto con esta. Estas dos no pueden estar, no pueden funcionar al tiempo. Una se sobrepone. Entonces, en este caso, MediaTek siempre va a quedar como por encima. Aquí me está notificando, pero no es lo mismo. O sea, aunque notifica, simplemente te muestra como el nombre, digamos, de la notificación, pero no mayor información. Sí, incluso aquí me dice Gmail, pero simplemente me dice Gmail, o sea, no, o el correo electrónico, pero no me dice nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice yo para solucionar esto sin necesidad de desinstalar mActive? Lo que hice fue reiniciar el teléfono, Entonces, una vez que reinicié el teléfono, apenas ya pues comenzó ya como que cargó bien, digamos, se conectó automáticamente sin que yo abriera nada. Aquí me empezó a notificar con Smart Device.
Entonces eso lo pueden hacer porque puede pasar. Y si no, en últimas tendría uno que desinstalar Active para que esta funcionara, pero con que lo reinicien está bien. Ya me aparece aquí conectado. Entonces en ese caso voy aquí a My Applications, ¿cierto? Porque lo último que me falta para dejar ya listico mi W26 es instalarle los fondos. Entonces aquí están, bueno, una serie de fondos súper chéveres que ya será como al gusto de cada quien. Entonces, bueno, aquí tenemos de Bart Simpson, por ejemplo, quiero probar este de Super Mario. Aquí ya me dice que instalación correcta. Y acá está, ¿sí? Un fondo pues chévere que me gusta. Acá podemos mirar otro, probemos por ejemplo este también de Los Simpson. Bueno, por ejemplo fui a instalar este de Los Simpson y me sale memoria llena. ¿Por qué? Porque estos dos son como muy pesados, pues bastante bien trabajados, no funcionarían al tiempo. Pero yo podría probar ir instalando otro para tener dos. Aquí por ejemplo acabo de instalar este y ya tendría estos dos. Este es como una galaxia o bueno, algo así. Listo, y recuerden que acá, o si quieren desinstalarlo, lo hacen acá o rápidamente uno va aquí a esta opción de arriba, estos tres puntos que forman una línea, uninstall y desinstala todas y vuelve a instalar las que quieran. Entonces estas opciones que como les digo, pues ustedes pueden ir al video, el de cambiar los fondos, para que terminen aquí de hacer este proceso. Aquí yo instalo mis favoritas, que como ya les había dicho son la de los números, que son como tridimensionales y van cambiando de colores, que es esta, y la del guasón. Pero pues también hay realmente gran cantidad de opciones para instalar. Vale, si algunos, esta del guasón como que la bajaron de la página, ustedes me pueden escribir por mi número de WhatsApp, de Telegram, y yo con gusto les envío los archivos de estos fondos. Entonces, bueno, ya hemos terminado con la configuración, no, nos falta una parte. Entonces resulta que ya tenemos aquí el reloj funcionando con nuestros fondos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desinstalar MediaTek Smart Device. Una vez que ustedes ya le hayan colocado los fondos que quieren, o el fondo, en el caso del W26 Plus que solo acepta uno por memoria, le vamos a desinstalar. Es importante quitarla. ¿Por qué? Porque si no va a entrar en conflicto con mActive y entonces el reloj no va a funcionar bien. Listo, aquí ya parece que está conectado, todo bien. Pero miren, si se fijan, no está recibiendo las notificaciones. ¿Se dan cuenta? A pesar de que aparentemente me aparece, ay, bueno, me ha salido como un letrerito. Creo que solo era darle permitir o algo así. Y ya, miren, ¿sí ven? Es solamente esperar un poco, hay que tener paciencia. Ya que desinstalé MediaTek, ya me funciona acá normal mi aplicación. Ya vuelvo a recibir notificaciones y ya tengo otra vez disponibles todas las configuraciones, todas las opciones. Entonces, ahora sí yo tengo mi W26 listo para utilizar en las mejores condiciones. Si con esta aplicación no les funciona, de pronto más bien para los que tienen el modelo antiguo de Fundopro, a mí me pasa con el mío, no me corre con mActive 1, no sé por qué, antes sí lo hacía, pues entonces ahora instalo mActive 2 en vez de esta y me funciona, que es la segunda opción, pero en primera instancia siempre busquen hacerlo así para que el reloj funcione a su máximo esplendor. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, no duden, perdón la redundancia, de dejarlo en los comentarios, que siempre estaré ahí pues presto para ayudarlos o me pueden escribir también. Entonces, pues esto es todo por ahora y bueno, nos vemos en un próximo video.